de Venezuela y la oposición. El presidente Gustavo Petro es garante de las conversaciones y está en México. RTBC se une a la campaña por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Paz en Buenaventura. Organizaciones criminales, gobierno nacional y sociedad civil iniciarían diálogo regional. 9 capturados en el caso de supuesta corrupción en la cárcel modelo de Bogotá. Conectados con Qatar, Neymar se perderá el resto de la fase de grupos. El jugador de Brasil salió lesionado del partido contra Serbia. Y en cultura. Buenas tardes, Carlos. Las sanciones estarían entre los 5 y 8 años. Esta sería la segunda resolución de conclusiones que entrega la JEP al Tribunal Especial de Paz y señala que Rodrigo Londoño debería recibir una sanción mayor. Sin embargo, el Tribunal Especial para la Paz deberá decidir el monto de las sanciones que impondrá a los 7 jefes de las FARC y la forma en que serán materializadas las sanciones. La Organización de Naciones Unidas las verificará y las monitoreará. Luego de que Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Jaime Parra, Milton de Jesús, Pastor Alape y Rodrigo Granda reconocieran su responsabilidad ante las víctimas en junio, la JEP entregó sus conclusiones frente a las posibles sanciones. Sugirió para 6 de los comparecientes la máxima sanción que permite la norma, de 8 años, y de 5 años para el compareciente Rodrigo Granda Escobar, que no tuvo mando sobre la tropa. Sin embargo, el Tribunal de Paz de la JEP deberá evaluar cuáles serán las sanciones que impondrá. Según su trayectoria de mando individual, por los crímenes de guerra cometidos de manera concurrente por las FARC-EP contra las personas secuestradas. Los proyectos restaurativos o reparadores presentados por los comparecientes fueron aprobados el 27 de septiembre de 2022, los cuales tuvieron propuestas de las víctimas. Trabajo de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas. En 2021, la JEP los había imputado por su responsabilidad en al menos 21.396 casos de secuestro. El otro hecho judicial es el inicio de la audiencia de juicio contra Jonier Leal por el asesinato de su hermano Mauricio y su mamá Marlene Hernández, la cual ha sido suspendida en 4 ocasiones. Durante la diligencia, la defensa de Leal se refirió al descubrimiento de 85 pruebas en las que se encuentran relatos de peritos internacionales y forenses. Además, presentará 16 informes. En cuanto a la Fiscalía, tendrá alrededor de 200 pruebas con las que demostraría la responsabilidad de Jonier Leal en el asesinato de su hermano. Esta es toda la información. Carlos, sigue usted con más información. Muchas gracias, Lisa, y cambiamos de tema porque parece que terminaron los días de tregua precisamente por la temporada de lluvias. En las últimas horas, Barranquilla vivió una jornada con emergencia y caos. Los arroyos inundaron varios sectores de la ciudad. Galapa fue una de las zonas más afectadas. Zainia Gámez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí desde el municipio de Galapa, aquí en el barrio San Antonio. Como ustedes pueden estar viendo a mi espalda, se llevan a cabo las labores de canalización del arroyo que en días anteriores se desbordó e inundó a 10 casas y también dejó daños materiales. En estos momentos se están adelantando las labores para evitar emergencias. Otra vez la fuerza del arroyo San Antonio fue incontrolable. La corriente producida por las lluvias de las últimas horas inundó varias casas. Nunca había visto un aguacero de eso como el que cayó hace los 4 días eso atrás. Demasiado. Eso fue así de repente que se llenó todo enseguida. Eso fue impresionante. En el municipio de Galapa, los sectores de San Antonio, Villa Olímpica y la vereda Cantillera quedaron gravemente afectados por las inundaciones. Nosotros no nos dimos cuenta porque estábamos encerrados en el cuarto. Y cuando los vecinos llegaron corriendo, el agua se me llevó todo. Tuvimos que arrancar la reja, los colchones de los niños se me los llevó el agua también. Al menos 10 casas fueron golpeadas por el arroyo. En la zona se está canalizando el arroyo. Es que el arroyo se desbordó, nos dejó la calle toda dañada. A mí el agua se me metió por el callejón. Hay alerta por posibles lluvias en el área metropolitana de Barranquilla durante el fin de semana.
Aquí en este punto donde nosotros nos encontramos, como ustedes pueden estar viendo en pantalla, esas 3 casas que se encuentran aquí fueron desalojadas porque son los puntos más críticos por donde pasa el arroyo San Antonio, que en días pasados se desbordó y, como ya lo habíamos comentado, se inundó varias casas y dejó daños materiales. Aquí en estos momentos se ven los trabajadores quienes están trabajando para poder canalizar lo más pronto posible este arroyo. Según lo manifestado por los habitantes de este sector, esta canalización lleva aproximadamente un mes y se espera que dure otro mes para poder canalizarlo al 100%. Esta es toda la información que les tenemos hasta el momento desde aquí, desde el municipio de Galapa Atlántico. Gracias, Zaini, pero Barranquilla no fue la única ciudad afectada por el clima. En Pasto también hubo emergencias. Una fuerte granizada cayó en la vía panamericana entre Ipiales y la capital de Nariño. El informe es de Ingrid García, periodista de la Radio Nacional. Las intensas lluvias de las últimas horas en el departamento de Nariño dejaron como saldo una vivienda afectada en la ciudad de Pasto con pérdida total de enseres y también la limitación en la movilidad sobre la vía panamericana entre Pasto e Ipiales debido a una fuerte granizada, según ha reportado el comandante de la Policía de Carreteras, coronel Julio Olaya. Aproximadamente unos 3 kilómetros. Algunos vehículos alcanzaron a perder el control, pero afortunadamente no terminaron en siniestro vial. Las autoridades en el departamento de Nariño han recomendado a los usuarios de las vías que cuando se presenten granizadas eviten movilizarse por ellas y esperen hasta tanto logre normalizarse la situación climatológica. Desde Pasto, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En Cartagena, durante el Congreso de Infraestructura, hicieron propuestas para mejorar la movilidad entre Bogotá y La Calera, a propósito de la emergencia vivida por las crecientes quebradas que obligaron al cierre de la vía. Juan Sebastián Amaya, ¿cuál fue la propuesta? Juan. Bueno, en minutos regresamos con usted. Ahí estamos hablando sobre lo que estaba pasando justamente en este Congreso, en donde se hicieron algunas propuestas de lo que se vendría para solucionar este tema de La Calera que ha venido afectando a los habitantes de este municipio. En el continente hay expectativa por el reinicio de los diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición. El presidente Gustavo Petro, garante de las negociaciones, cumple agenda binacional en México, sede de las conversaciones. A su llegada se reunió con la comunidad colombiana residente en ese país. John López, buenas tardes. ¿Qué temas abordó el presidente? Hola Carlos, muy buenas tardes. Mire, el mandatario colombiano habló de migración, de lucha antidrogas y de crisis climática. Sobre este último tema, dijo que no ha sido posible que los países latinoamericanos fijen una sola postura para contrarrestar el que él considera como el principal problema que enfrenta la humanidad. El presidente Gustavo Petro se reúne con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los temas del encuentro ya están definidos. La inmigración, la política antidrogas, la crisis climática son las agendas que hoy una América Latina debería construir a través de sus gobiernos, sus sociedades, sus fuerzas políticas. Insistió en que la política antidrogas es un fracaso con consecuencias negativas para toda América. Nos estamos matando entre nosotros. Y es el producto de la prohibición. Sobre el fenómeno migratorio, dijo que aquellos que buscan oportunidades en el norte son recibidos con represión. Por eso no tratan bien a los colombianos aquí, porque creen que van a cruzar el río Bravo. Esta es la primera visita oficial de Gustavo Petro a México como presidente de Colombia. Otro de los temas de la visita del presidente Gustavo Petro a México es la reanudación de las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. El mandatario colombiano es garante en estos diálogos. Maduro advirtió que ese proceso busca descongelar los recursos bloqueados en el extranjero por las sanciones internacionales. Venezuela tiene diálogo desde siempre. No es que se retome el diálogo, es que vamos a dialogar con el sector de oposición extremista que pretendió dar un golpe de Estado en Venezuela y fracasó.
Estos diálogos están previstos reiniciar mañana sábado 26 de noviembre en horas de la mañana, que contará con la presencia también del presidente Gustavo Petro. Esta es toda la información. Carlos, por el momento desde la sala de redacción continúa usted con más noticias. Joel, muchas gracias. Y este pin que ven aquí en nuestro vestuario se debe a que RTBC se une a la campaña por la eliminación de la violencia contra las mujeres, un flagelo que afecta al país y que debe ser rechazado. En 2022 ya hay en medicina legal 26.377 denuncias por lesiones de pareja y se realizaron cerca de 17.000 exámenes por presuntos delitos sexuales. Ambas cifras subieron entre un 25 y 30%. Nos ponen prácticamente amenazas verbales, físicas. Ahora con el miedo, las niñas no se pueden dejar salir a ningún lado. La mujer se siente muy desprotegida. Los feminicidios apenas son la punta del iceberg de la violencia contra la mujer, que incluye maltrato psicológico y económico. Se da la tendencia que solo se mira lo que es lo físico, la violencia física, pero esas otras también están presentes en nuestra sociedad. Hace 23 años, la ONU declaró este día para defender los derechos de madres, hijas, amigas. Las mujeres que una vez han sido víctimas de violencia lo seguirán siendo si no le ponen paro a esa situación. Sin embargo, el factor cultural asociado al machismo no le da respiro en América Latina. A 35 días para terminar 2022, ya han muerto 798 colombianas. No están, pero de alguna forma hicieron esta lucha por la vida, la reivindicación por quienes quedaron. En RTBC nos unimos a ellas y a una sola voz decimos, yo me uno. Y es que justamente las situaciones que mujeres afrontan en distintos continentes llevan a su rol justamente a las esferas internacionales y a las más importantes. Irán y Afganistán son protagonistas por la forma como sus regímenes las conciben y por justamente todos estos temas que se dan en estas regiones. Ser mujer tiene tantas versiones como naciones en el mundo. Serlo no es algo universal. Las coordenadas geográficas lo determinan. Lugares como Irán o Afganistán han hecho de ello un tema de agenda internacional, porque allí ser mujer supondría un acto de valentía. Desde que Kabul vivenció el regreso del asentamiento talibán como orden nacional y todo el mundo lo testificaba, la promesa que su cúpula hizo de moderar el tono del Emirato Islámico hacia la mujer se vio más bien así, como un paulatino estrechamiento de su rol, menos libertad, estudio o sencillamente salidas. A tan solo 2.000 kilómetros de distancia o 28 horas de diferencia está Teherán, resumida en cómo el uso de un velo sobre la cara refleja su perspectiva de las iraníes. Mahsa Amini dejó de existir por salirse del código de vestimenta que las cobija y de ahí, al perder la vida, se tornó símbolo intercontinental de mujer en pleno siglo XXI. El país persa, la República Islámica, sigue retumbando el eco de la joven. El globo conmemora un día de la no violencia contra la mujer, con ese y otros rincones donde serlo es un hecho supeditado y donde emitir su voz es más que un privilegio. Y para conmemorar el día, colectivos feministas convocaron a manifestaciones en Bogotá. Edwin Suá, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Las autoridades están prestas. Consultamos directamente al subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Manifestó que van a estar en acompañamiento constante en estos diferentes puntos. Son 8 para ser exactos. A partir de la 1 de la tarde comenzarán estas manifestaciones, las marchas. Dicen las autoridades que desde que se desarrollen con completa normalidad, pues no tendrá que intervenir la fuerza disponible o incluso el SMAT. Y los estoy saludando desde este punto acá en el centro de la capital colombiana, porque es uno de los lugares de concentración en donde terminarán estas diferentes marchas. Otro de los puntos para comentarles, antes de que lo que nos dijo el subcomandante de la Policía Metropolitana, son el Parque Nacional, el Parque Los Hippies, la calle 26, justo al frente de la Universidad Nacional, y también en la calle 72 con Caracas. Al respecto, el subcomandante de la Policía Metropolitana durante este día de marchas. Cerca de 8 marchas que se desarrollarán en el día de hoy. Las principales confluirán hacia el Parque de la Hoja, donde allí pues tendrán un evento este grupo colectivo, y pues esperamos, y la invitación es que se desarrollan de manera pacífica, como lo enmarcan la Constitución y nuestras leyes.
Muchas gracias, Edwin. En la primera semana de diciembre iniciarán las mesas de negociación entre el gobierno nacional y la comunidad y justamente las bandas criminales representantes en Buenaventura. El encuentro será el primer laboratorio de paz del país. La iniciativa, que busca la construcción de la paz, surge luego de que bandas como los Chotas y los Espartanos anunciaran su intención de dejar la violencia en la región. Serán los días 5, 6 y 7 de diciembre. Se llamará Buenaventura, Potencia Mundial en Cultura de la Vida o en Cultura de Paz. Esto es lo que se va a hacer como lanzamiento de la paz total. El primer laboratorio de paz del país, en el que cerca de 2.000 personas intercambiarán experiencias durante 3 días, cerrará con un gran concierto llamado Buenaventura Ilumina el Mundo. En la oficina del Alto Comisionado, que es la que direcciona todo, estará un representante de juventudes, un representante de las mujeres y un representante de los grupos étnicos. También van a estar otros delegados del Estado colombiano. Extorsión, robos, desplazamiento, confinamientos, uso de armas y la desmovilización serán los temas principales a tratar. 6 dragoneantes del IMPEC, 3 civiles, fueron capturados por permitir el ingreso de celulares, licor, dinero en efectivo para internos de la cárcel Modelo de Bogotá. Durante un año de investigación, el Gaula Bogotá logró identificar a los funcionarios del IMPEC que venían permitiendo estas actividades ilícitas. Lo que hacían era facilitar el ingreso de elementos como estupefacientes, licor, celulares, SIM card, para que desde el interior del centro carcelario y penitenciario de la Modelo pues, se realizaran actividades delictivas como son extorsiones, como son también estafas. Las autoridades pudieron establecer que entre 1 y 5 millones de pesos mensuales eran entregados a los hoy capturados. Los internos pagaban este dinero a los guardianes para permitir el ingreso de estos elementos. Los 6 dragoneantes y 3 civiles que hacían las veces de campaneros tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos y tráfico de estupefacientes. Atención a esta noticia. 2 nacimientos se vivieron en las últimas horas en lugares poco usuales. El primer bebé nació a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea en Antioquia. La madre inició trabajo de parto en zona rural de Ituango y cuando iba de urgencia hacia Medellín dio a luz en pleno vuelo. El recién nacido se llamará Angélica, ya que lleva el nombre precisamente de la aeronave que se llama Ángel. El otro bebé nació en Cauca. Una madre indígena dio a luz en una lancha en movimiento cuando navegaba por el río Guapi, cerca del casco urbano de Guapi. Integrantes de la Armada y la policía le brindaron primeros auxilios a la bebé y a la mamá. Más de 30 mujeres fueron víctimas de un insólito caso de estafa en el Valle del Cauca. A todas ellas les prometieron una gran cantidad de dinero por sus cabelleras y al final se quedaron sin pelo y sin plata. La denuncia la hicieron ante la Fiscalía General en Tuluá. En ella contaron cómo una mujer les ofreció por intermedio de una mujer para comprarles con dólares su cabello para una supuesta empresa norteamericana. Todas se cortaron el pelo, lo entregaron y no recibieron la consignación prometida. Y 19 minutos antes de iniciar con nuestra actualidad deportiva, yo también uno mi voz para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Hablemos de deportes. Neymar se perderá los próximos 2 partidos de la fase de grupos por el esguince que tiene en su tobillo derecho. El delantero
establecida en el mes de marzo de 2016 respecto a las acciones dinámicas humanitarias, para lo cual se adelantarán en el corto plazo procesos de alivios humanitarios. Para esto, se confirmará un mecanismo de la mesa de diálogos que cuente con el acompañamiento de la misión de verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia. Punto 3. Declaraciones y comunicaciones conjuntas. Se conformó un equipo conjunto de comunicación para informar de manera objetiva, oportuna, clara y transparente sobre el desarrollo y avance de este proceso de diálogo. Mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, Guaraíra Repano, 25 de noviembre del 2022. Gracias. Ahí estaban los garantes internacionales del proceso. 3 puntos conforman precisamente esta agenda, entre los que hablan sobre las acciones dinámicas humanitarias. Recordemos que los diálogos se retomaron este lunes 21 de noviembre desde Venezuela, y a ese país llegaron los delegados del Gobierno Nacional y de la guerrilla del ELN como un primer paso para empezar a acercar esa paz tan anhelada en nuestro país. Este es el 7º gobierno que justamente intenta un proceso de paz con esa guerrilla, y tras meses de acercamientos entre las partes, hoy se da ese primer comunicado conjunto de las conclusiones que dejó la primera ronda de diálogos en el país vecino de Venezuela. Ambas delegaciones informaron que el siguiente encuentro se llevará a cabo el próximo año. Continuamos con más información deportiva. Así es, regresamos con los deportes y es momento de mostrarles el video viral del regaño del técnico de Arabia a sus jugadores en el entretiempo contra Argentina. Ese es el protagonista principal de la jugada del día en Conectados con Qatar. Andrés Villegas, buenas tardes. Zaira, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos conectados con Qatar y luego de la noticia de Neymar y los goles de la mañana entramos inmediatamente con la imagen del día. Tiene que ver precisamente con el partido que Irán le ganó 2-0 a Gales. Y es nadie menos que Carlos Queiroz, un técnico conocido por estas latitudes. Fue entrenador de la Selección Colombia y le ha dado el triunfo esta mañana al seleccionado iraní frente a Gales por 2-0. Así las cosas, Irán todavía puede estar peleando por un cupo en los octavos de final en lo que respecta al grupo B. Entramos inmediatamente a la cifra del día. En el mismo partido, el arquero Wayne Hennessy tuvo esta acción por la cual salió expulsado. Y por eso es la cifra. En 18 partidos tenemos un solo jugador expulsado en todo el Mundial. Es precisamente El mundo, luego de un nuevo enfrentamiento con el Congreso de su país, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que renovará su gabinete ministerial, luego de aceptar la renuncia de su primer ministro, quien impulsaba una modificación de una ley a petición del mandatario. Aníbal Torres Vázquez. Recordar el nombre de los ministros del actual gobierno peruano es un desafío a la memoria. Son tantas las veces que Pedro Castillo los ha reemplazado que acordarse de todos se escapa. Y habiendo aceptado la renuncia del Premier, a quien le agradezco
su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Perú conocerá un nuevo grupo de jefes ministeriales ahora que Ejecutivo y Congreso vuelven a colisionar. La mesa directiva ha acordado por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza. Impulsar la caída de una norma para que convocar a un referéndum no pase por el filtro del Congreso, sino que la autoridad para hacerlo sea del Jurado Nacional de Elecciones, detonó rechazo de pleno a esa suerte de voto de confianza y la dimisión de quien la propuso, Aníbal Torres, el hasta hoy primer ministro. Por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de una cuestión de confianza. 30 días es el paréntesis de tiempo que tiene Castillo, quien busca vía referéndum modificar el tono de la economía nacional para designar al que será su quinto jefe de gabinete en 16 meses. El Ministerio de Cultura y Señal Colombia buscan conectar las diferentes regiones del país a través de producciones audiovisuales. El proyecto se llama Conexiones Diversas. Ismael Tobón, buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Así es, tal como usted lo indica, es un proyecto liderado por el Ministerio de Cultura y Señal Colombia que busca, por supuesto, también fortalecer cada una de las iniciativas audiovisuales que hay en el territorio nacional. También es un espacio que busca también acercar a las productoras independientes con los canales regionales para así formar alianzas de difusión de estos contenidos. 30 realizadores audiovisuales de diferentes partes del país se reunieron en el Museo de Arte Moderno para mostrar sus productos. Estamos trabajando en 6 enfoques diferenciales: contenidos afro, indígenas, mujeres, LGTBIQ+, personas en situación de discapacidad, migrantes y vamos a incorporar también otra categoría que son los jóvenes. A través del relato y las historias creadas en los territorios, buscan alianzas que fortalezcan los contenidos en los canales regionales. Estamos orgullosos de poder no solo participar, sino entrar a ser parte de la solución en un país donde todos los días debemos abrir oportunidades. Conexiones Diversas es un proyecto liderado por el Ministerio de Cultura y Señal Colombia. Esa es parte de la importancia de este proyecto, que todas, absolutamente todas las voces puedan ser escuchadas y puedan ser tenidas en cuenta y que los demás colombianos tengamos la oportunidad de conocerlas. El evento fue la oportunidad para que los creadores tuvieran un encuentro directo con agentes del sector audiovisual. Gracias, Ismael. Ahora hablamos de una excelente noticia. En RTBC hacemos un reconocimiento al trabajo de un joven que se ha convertido en tendencia por su innovador espacio gastronómico en televisión. Una franja infantil incluyente, única en Colombia. Pablo Castro tiene 23 años y cocina deliciosas recetas en televisión nacional. Hoy tenemos un batido de piña. Su misión es alegrar los episodios del programa infantil Territorio Mágico de Señal Colombia. La primera pizza que vamos a hacer es nuestra pizza hawaiana. Su especialidad son las pizzas, los brownies y el baile. Aunque Pablo tiene un objetivo claro en su trabajo. Yo estoy aquí pues por hacer feliz a los niños acá en Colombia, porque yo sé que no muchos niños no tienen recursos para cocinar. Su trabajo ahora es tendencia e inspiración para niños y adultos. Que esos niños puedan cocinar y vivir felices con la cocina y disfrutar la cocina y sentirse niños otra vez. Aquí están las 4 pizzas más importantes del mundo. Los antojos de Pablo ya se abre espacio entre la programación infantil. Los niños de Colombia y además de todos los niños con discapacidad acá en Colombia que no saben cocinar. Decirles, vengan, ustedes pueden cocinar todo lo que ustedes quieran. Puede ser una pizza, puede ser un brownie, puede ser unos cake pops, o puede ser, no sé, lo que sea. Una alternativa de entretenimiento innovadora e incluyente que hace posible el sistema de medios públicos de Colombia. No olvide seguirlo a través del numeral. #Territorio Mágico. RTBC Noticias del Mediodía.